5, el verso 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todos a una voz. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ahí quiero yo enfatizar hoy, de ahí en adelante. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Usted quiere que Dios le hable? ¿De verdad quiere que Dios le hable a su corazón? Alce sus manos y ore a su Dios, soberano Cristo. Te damos gracias en esta hora por tu amor y tu bondad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, también a los hermanos, pero también, oh Dios, a los amigos que hoy nos acompañan. En tu nombre predicaremos tu palabra, que tu palabra corra, sea glorificada de una manera especial. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos las gracias, amado Rey del universo. Amén y amén. ¿Quiere saludar al que tiene a su lado, así de lejitos? Dígale: Dios lo bendiga. Qué bueno verlo, qué bendición, gloria a Dios. Qué alegría poderte ver aquí en este culto. Qué bueno la armonía entre hermanos. Amén. Bueno, quiero hablar un poco acerca de la humildad, de también que el que no tiene humildad es arrogante, es orgulloso. La Biblia nos está diciendo aquí: revístanse de humildad. Bueno, la verdad es que la Biblia nos habla de muchas maneras y de muchos casos acerca de que no solamente el amigo que no conoce a Dios, que con nosotros para poder aceptar a Dios tuvimos que tener humillación y humildad. Humildad para que alguien se acercara a nosotros y nos dijera: esta es la palabra, este es el camino, y que nosotros entendiéramos lo que Cristo nos quería enseñar. Pero también se necesita humildad cuando yo estoy aquí en el pueblo de Dios, para someterme a las autoridades, pero someterme a Dios también. Y quiero hablar de un caso o dos casos en la Biblia. Esta enseñanza el Señor me la regaló el sábado, ayer, en el ayuno, y la compartí con los hermanos y hoy la quiero compartir con la iglesia acerca de la humildad. Hay un hombre que siguió a Jerusalén, que vio la caída libre del rey de la Babilonia antigua. Se dice que siguió a Jerusalén entre el año 605 a.C. y entre esos cautivos hebreos se encontraban 4 jóvenes. ¿Cuáles eran? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Después de algunos años, ¿cuántos saben del personaje que vamos a hablar? Nabucodonosor. Después de algunos años, Nabucodonosor construyó una estatua de oro. Y el hombre construyó su estatua en honor ¿a qué? A él. Y la Biblia dice que construyó la estatua de oro de 90, dice la Biblia, 90 pies de alto. Y entonces le ordenó al pueblo, él era el rey: todos ustedes van a adorar esta estatua de oro que yo he construido. Y era una ley. Y el que la desobedeciera tenía un castigo. Y entonces la Biblia dice que estos jóvenes, Sadrach, Daniel, Mesach, Abednego, después de algunos años que Nabucodonosor construyó esto, dice que Mesach, Sadrach, Abednego se negaron a hacerlo. Ellos dijeron: no, Señor, es que yo he conocido a un Dios verdadero. Nosotros no vamos a adorar esa imagen, oh rey. Y entonces el rey hizo que calentaran el horno a una temperatura 7 veces más de lo normal. ¿Usted se imagina eso? 7 veces más de lo normal, y dice que los tiró a las llamas. Ese era el castigo. Pero hermano, la Biblia dice que ellos, cuando miraban esos hombres como que
que andaban y hablaban y hasta que casi que piden un domicilio para comer, pero hermanos, salieron sin ninguna quemadura, hermanos. El rey se maravilló, pero se humilló el rey, ¿sí o no? Hermano, el rey sí se maravilló y dijo, pero ¿quiénes son estos hombres? Pero la pregunta es, ¿se humilló Nabucodonosor? ¿Se humilló el hombre que ha sido arrogante, que ha sido orgulloso? La Biblia dice que tristemente no se humilló. Parece ser que el mundo está lleno de personas que con humildad no aceptan, que por encima de una imagen, por encima de una escarapela, por encima, permítame decirle, de un quizás escapulario, existe un Dios más grande. Y la gente hoy en día ve milagros, ve sanidades. Aquí hemos tenido sanidades, aquí hemos tenido milagros. Pero la gente como que no. Años pasaron y Nabucodonosor estaba disfrutando de un tiempo de paz, estaba disfrutando de un tiempo de prosperidad. Pareciera que todo estaba muy bien en la vida de Nabucodonosor, todo lo tenía. Pero había mantenido a raya a sus enemigos, su riqueza estaba segura. Sin embargo, la Biblia dice que en medio de todo eso tuvo un sueño. A mí la Biblia me dice en Job que Dios habla de muchas maneras al ser humano. ¿Cómo habla? Habla en sueño, habla en visión, habla de miles de maneras. ¿Pero qué? Pero el hombre no lo entiende. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Daniel 4:10 al 12. Vamos a mirar. Daniel 4:10 al 12. Mira el sueño que tuvo este hombre, que no conocía a Dios, que no sabía quién era Dios de Israel, no sabía quién era Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Tuvo un sueño y entonces dice que estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Le está contando el sueño. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Pero también saben que vi algo más. Le estaba contando el sueño y él dice, su follaje era hermoso, era un árbol lindo. Su fruto era abundante, había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. Sus ramas hacían morada las aves del cielo. Se mantenía de toda carne. Hasta ahí las cosas como que son bien. Algo hermoso, algo fabuloso. Pero Nabucodonosor prosiguió a describir cómo fue derribado el árbol por un mensajero del cielo. Vamos al verso 15 y verso 16, por favor. La Biblia dice que entonces, el verso 15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea abocado con el rocío del cielo y con la bestia sea su parte entre la hierba de la tierra. Y el verso 16 dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, pasen sobre él 7 tiempos. Oiga, Daniel cuando escuchó el sueño del rey, yo me imagino que Daniel tragó saliva. Se desconcertó y aterrorizado por lo que oyó. Y en ese momento de la historia, Nabucodonosor no tenía par, era el gobernante indiscutible del mundo. Babilonia se levantaba en el desierto como la silueta de los edificios quizás más grandes que hay, los jardines colgantes de Babilonia que había construido, las maravillas, todo. Y entonces vamos a Daniel, el capítulo ahí, el verso 22. Mira Daniel cómo le empieza a decir, bueno rey, le voy a dar la interpretación de ese sueño. 4:22 al 26 dice, rey, tú mismo eres, oh rey. Tú eres el que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra.
Está hablando de cómo este hombre empezó a crecer, tenía abundancia. Tuvimos el verso 23, por favor. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, a la cepa de su raíz entregaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, y la hierba del campo, y sea abocado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Verso 24. Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el rey, verso 25 se la dice: que te echarán entre los hombres, con las bestias será del campo, será tu morada, con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, como el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Permítame algo, hermano. Abajo, donde aparece la Biblia, abajo hay unos cuadrocitos muy pequeños. Está la NTV, Nueva Traducción Viviente, NTV. Abajito hay un cuadrito muy minucioso con unas letricas. Si aparece NTV, démosle a NTV, porque de aquí en adelante quiero que interpretemos bien lo que la Biblia nos quiere decir. Nabucodonosor pensaba que era el que mandaba. Nabucodonosor creía que controlaba el mundo. Nabucodonosor era un hombre que decía: no, yo no necesito de nadie. Yo estoy muy bien. No necesito ni siquiera de ese Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Pero ¿sabe algo? El verso 27. Verso 27. Esa es la RBA. Tiene que decir NTV. Sí, listo, dejemos eso. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados. Le dice, es decir, acepte mi consejo, rey. Y dice, con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. TLA tampoco existe ahí. La TLA. Bueno. Entonces, hermanos, a pesar de que Daniel le dijo a él: rey, arrepiéntase. Rey, hombre, Dios puede cambiar su historia. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros consejos? Nos han aconsejado y nos han dicho: hombre, haga esto. Pero parece que nosotros por un oído nos sale y por uno nos entra y por otro nos sale. Pues efectivamente, iglesia, se cumplió lo que el Señor dijo por medio de este profeta. Y la Biblia dice en Daniel capítulo 4, versículo 28, dice: sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor 12 meses más tarde. 12 meses, es decir, un año. Pasó 12 meses, un año, y entonces dice que él sale a la terraza de Babilonia, y entonces ve Babilonia muy hermosa. ¿Y sabe qué dice este hombre? Mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Oiga, qué orgullo. ¿Usted ha oído gente hablar así? Yo lo he oído. Es que esto lo tengo con el sudor de mi frente. Es que esto nadie me lo quita. Esto es mío, esto tal cosa, hermano. Pero mire, capítulo 4 de Daniel, verso 31. Mientras estas palabras aún estaban en la boca, se oyó una voz del cielo que decía: rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. ¿Y quién lo estaba diciendo? No cualquiera, lo estaba diciendo el rey verdadero del universo. Ya no eres más rey. Conquistado y altivo, conquistado y arrogante, ya no eres rey. Ya no eres parte. ¿Y sabe qué dice esa voz? Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes.
comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y entierra, dice, y entrega a cualquiera que Él elija. ¡Qué enseñanza! Pero a veces nosotros como que, a pesar de como Dios nos exhorta y nos aconseja y nos dice de mil maneras, hermano, amigo, pero como que no. Pero como que a veces Dios tiene que usar cosas tan, hombre, como para la mente humana tan increíbles. Usted se imagina a un hombre transformado en una bestia. Pues eso fue lo que sucedió. La Biblia dice, óigase bien, comió como el ganado. ¿Cómo come el ganado? Vea, eso hermano, acá vea. No usa las manos. Lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de un águila. Hermano, para Dios no es imposible hacer esto. Lo hizo, hermano. Las uñas le crecieron como las garras de un ave. Hermano, esa es la peor humillación que pudo haber tenido Nabucodonosor. Después de tenerlo todo en esa condición. Oiga, a mí me parece que a veces Dios tiene que pasarnos. No, ya hoy Dios quizás no convierta a nadie en un animal ni como una bestia, no. Pero yo creo que a veces Dios sí nos hace pasar por el fuego de la prueba para que nosotros entendamos y reconocemos quién es el dueño de nuestra vida. Pero entonces el verso 34 del capítulo 4 dice que cuando se cumplió el tiempo, ¿cuánto fue? 7, dice la Biblia que fueron 7 años. 7 años. Que cuando se cumplió el tiempo dice, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón. Aquí la Biblia dice que recuperó la razón. Yo le hago una pregunta: ¿usted, un animal, tiene razón, sí o no? ¿Ah? Usted le dice a su perrito, a su perrita: venga, amigo, usted siéntese aquí, vamos a hablar, amigo, que es que las cosas no son así. Usted tiene que obedecer, a tal hora tiene que llegar, a tal hora tiene que entrar. Y el perrito le dice: sí, claro que sí, vamos a hacerlo. No, hermano, un animal no tiene razón. Un animal actúa por instinto. La Biblia dice que después de los 7 años Nabucodonosor recuperó la razón. La Biblia dice que es la locura de Nabucodonosor. Pero yo me atrevo a pensar algo, y permítame como predicador usar la imaginación. Yo creo que Nabucodonosor había perdido la razón desde que nació. Porque es que, hermano, la persona que no entienda que hay un Dios que gobierna por sobre todas las cosas, que es dueño de sí mismo, de nosotros, es la persona que no tiene razón. No. Y dice que cuando recuperó la razón, dice: recuperé la razón, y entonces alcé mis ojos, alabé y adoré al Altísimo, di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perfecto, es eterno en su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Hermano, se levanta un hombre diferente y dice: cuando recobré la razón, recuperé mi honra. Recuperé mi honra y mi gloria y mi reino. Hermano, cuando un pecador recupera la razón, Dios lo dignifica. Dios lo pone en lugares altos, lo pone hacia lugares donde nunca pensó llegar. Por eso es que nosotros en esta tarde lo alabamos, le exaltamos, porque nos ha dignificado. Aleluya, denle ese aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. Y dice: mis asesores y nobles me buscaron, fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos, son verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Yo le digo en esta tarde, iglesia, hermano y amigo,
Que Dios no nos tenga que pasar a una condición deplorable para poder entender que Él es digno de toda la gloria. Pero gracias a Dios que Nabucodonosor pudo entender las cosas. Yo el domingo, el sábado, ayer que estaba orando, y yo decía, Señor, pero esta palabra que me estás dando, ¿por qué? Pero cuando uno entra en el santuario de Dios comprende muchas cosas. Y quiero pasar a otro texto, y es Jeremías capítulo 3 en adelante, 1 en adelante, Jeremías 3. Nosotros no hemos llegado al calzoncillo del sacerdote en las vestiduras sagradas que estamos mirando los domingos. Pero yo quiero decirle que el calzoncillo era una prenda especial para el sacerdote. Algunos dirán que el pastor va a hablar de los calzoncillos. Sí, voy a hablar de los calzoncillos de Jeremías. Oiga, Señor. Y entonces, no voy a decir qué significa, no, voy a hablar de lo que la Biblia está hablando aquí. En algún momento tendremos la oportunidad de especificar qué significaba el calzoncillo en el sacerdote y todo, pero hoy no voy a hablar de eso. Hoy voy a hablar del calzoncillo de Jeremías. La Biblia dice, capítulo 13 de Jeremías, esto me dijo el Señor. Jeremías estaba tranquilo por ahí y lo llama el Señor: Jeremías, vaya, por favor, y cómprate qué. Ahí la Biblia dice cinto, pero cuando habla de cinto es calzoncillo. Cómprate un calzoncillo de lino y ponte. Póngase. ¿Pero qué? No lo lave. ¿Usted se imagina? ¿Ah? No se lo quite y tampoco se lo lave. Señor, pero ¿cómo así? No, es mi orden. Y entonces dice, así que compré el calzoncillo. Vea, hermano, véngame esto. Y claro, el lino fino, claro, se lo puso. Y cuando hablo de calzoncillo es como actualmente está hablando en el siglo XXI, como el boxer del hombre. Hagamos de cuenta. Y entonces la Biblia dice que compró el calzoncillo, verso 2, como me indicó el Señor, y me lo puse. Dice el verso 3, luego el Señor me dio otro mensaje. Y el mensaje que le dio fue: toma el calzoncillo que tienes puesto y vaya hacia el río Éufrates y escóndalo en un agujero entre las rocas. Es que hay cosas tan sencillas en Dios que una vez es como que no le encuentra sentido. Un calzoncillo que no lo lave, que vaya y lo ponga debajo de unas rocas. Lo que yo hablaba aquel día de la certeza del Evangelio, que cuando Naamán se estaba sumergiendo y volviéndose a salir, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene ir a poner el calzoncillo allá en unas rocas? Y entonces dice el verso 7, verso 6, en el río Éufrates, verso 5, como el Señor me había indicado, verso 6. O sea que Jeremías fue y lo escondió. Mucho tiempo después, verso 6. Hermano, cuando habla de mucho tiempo, la Biblia no especifica cuánto. Si fue un mes, si fueron 2 meses, no sé si fue un año. Pero la Biblia dice, verso 6, mucho tiempo después, el Señor le dijo. ¿Qué le dijo el Señor a él? Regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Bueno, verso 7. Así que fui al Éufrates. ¿Y qué hizo? Lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora ¿cómo estaba? ¿Ah? Oiga, mire lo que dice. Ahora estaba podrido, deshecho. El calzoncillo no servía para nada. Hermano, primero, no se lo quitó para lavar. Segundo, para que usted encuentre una tela en ese estado, cuando yo iba a sacar de restos, 4 o 5 años, y cuando sacan los restos de una persona, los huesos están deshechos, pero la ropa está podrida. Es casi que de un color amarillento y no sirve. Yo puedo pensar que
El tiempo fue mucho para poder que esa prenda estuviera en ese estado. Estaba que no servía para nada. Y entonces, verso 8, recibí este mensaje del Señor. Hermano, Dios cuando tiene un propósito nos lo enseña de cualquier manera. Algo tan simple, pero tan importante en una vestidura sacerdotal. Y decía, entonces recibí este mensaje del Señor, verso 9, así dice el Señor, esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y de Jerusalén. Oiga, Judá y Jerusalén eran los sucesores de Israel y todo eso, pero el pueblo de Israel como que seguía con orgullo, seguía con altivez. Pero le dice así, de esta manera voy a pudrir, dice la Biblia, el orgullo de Judá y Jerusalén, verso 10. Esa gente malvada se niega a escucharme. Que Dios nos ayude, que cuando Dios hable podamos oírle, que cuando el siervo de Dios predique una palabra podamos oírlo, que cuando un predicador esté aquí, que cuando un evangelista esté hablando a un amigo podamos oírlo. Pero dice, esta gente malvada se niega a escucharme, tercamente siguen sus propios deseos y sobre poco rinden culto a otros dioses. Por lo tanto, se volverán como este calzoncillo, no servirán para nada. Qué duro y qué difícil que Dios tenga que llevarnos a un estado de esos. Yo lo he visto, y quizás muchos de los que hoy estamos en este culto vivimos esa experiencia de no servir para nada, donde estábamos en una condición tan deplorable que nos veían quizás que no podíamos ni pararnos del suelo y nos caíamos otra vez, y la gente, no, ese no sirve para nada. Verso 11. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel para que se aferren a mí, dice el Señor. Usted no se pone un boxer y se le cae, y se le cae porque el resortico ya está de cambio. ¿Usted ha visto los resortes que son así? Ya está de cambio. No, el boxer o el calzoncillo debería de adherirse, o debe de adherirse. Y entonces la Biblia dice, de esa manera, pues, yo quería que Judá y que Israel, pues, se aferraran a mí, que no me dejaran, que estuvieran conmigo. Pero ¿qué hicieron? Miren lo que dice. Iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme. Amigo, ¿cuánto llevo hablándole del Señor? Y usted no ha querido escucharle. No hablo solo con los amigos, hablo con los hermanos. ¿Cuánto lleva el Señor hablándole a usted sobre algo y no ha querido escucharle? Porque soy yo y el pastor no me puede decir nada. Pero hermano, cuando el pastor dice algo de acuerdo a la palabra es porque Dios se lo ha indicado. Cuando alguien por medio de la palabra está predicando es porque Dios nos quiere decir, te quiero humilde, te quiero humillado, te quiero que tú te dejes moldear por mí, que soy el alfarero. Aleluya. Verso 12, así que diles, verso 12, esto dice el Señor. Vaya Jeremías y dígales, esto dice el Señor, Dios de Israel, que todas sus jarras sean llenas de vino. Y entonces Jeremías se fue y dijo, vea, todas estas jarras que tienen van a ser llenas de vino. Pero entonces dice que ellos le contestaron de una manera arrogante y soberbia. Pues claro, Jeremías, por supuesto, las jarras se hicieron para llenarlas de vino. Eso no es ninguna profecía, eso no es nada. Usted lo que está diciendo es puro cuento. Hay gente que llega a uno y le dice, ven, Dios te ha dicho eso. Pues eso es lógico, eso le sabe. Pero siguen en lo suyo. O que le dicen a usted, sí, vamos a dar un cambio, pero siguen insistiendo en las cosas. Pero dice,
Verso 13. Luego diles, porque el Señor sabía lo que iban a contestar ellos. No, esto es lo que quiere dar a entender el Señor a todos los habitantes de esta tierra. ¿Qué dice? ¿Los llenaré de qué? De borrachera, de embriaguez. Óigase bien. Desde el rey que se sienta en el trono de David, pasando por los sacerdotes y los profetas, hasta la gente común de Jerusalén, el Señor los iba a emborrachar a todos, les iba a llenar de embriaguez. Pero ¿cómo el Señor hace eso? ¿Cómo se le ocurre al Señor? Es que el Señor tenía un propósito. El verso 14: los estrellaré el uno contra el otro. Oiga, imaginemos la escena. Todo el mundo borracho y estrellándose, se van mirándose el duro y cayendo, hermano. Esa no es la realidad del mundo. Vaya a una discoteca a ver cómo son. No le estoy diciendo que vaya a mirar nomás, no. Le estoy diciendo para que usted conozca la realidad. Aquí hay amigos, díganme si no es verdad. En una fiesta del mundo, hasta que todo el mundo llega a embriagarse, hermano, tumba las mesas, tumba el licor, se estrellan, se pegan, algunos hasta ni salen de eso. Se paran, vuelven y se estrellan, vuelven y les cogen el vicio por ahí, les dan la cabeza, algunos hasta se parten el pie. El uno contra el otro se chocarán, los estrellaré, padres con hijos, dice el Señor. Y dice verso 14: no permitiré que mi lástima. Oiga, hermano, qué triste llegar a esta condición. Amigo, escuche, qué triste, miren, no permitiré que mi lástima, ni mi misericordia, ni mi compasión me impidan destruirlo. Y la Biblia dice que Dios es grande en misericordia, que es lento para la ira, que es amoroso. Sí, amigo, sí, hermano. Pero cuando uno llega a la ira de Dios, hermano, dura cosa es caer en la ira del Señor. Mire, ni mi misericordia, ni mi piedad, nada va a impedir esto. Y el verso 15, escuche. Les dice Jeremías, por favor presten atención, no sean arrogantes porque el Señor ha hablado. Jeremías le decía, no sean así, Judá. ¿Y por qué no decir en esta hora, amigo que hoy ha venido a este culto, hermano que hoy ha venido a este culto, no sea así porque el Señor ha hablado? Den gloria al Señor su Dios antes que sea demasiado tarde. Y la Biblia dice, no me por favor, reconózcalo antes, verso 16 del capítulo 13, reconózcanlo antes de que Él traiga oscuridad sobre ustedes, la cual hace que tropiecen y caigan en las montañas sombrías, pues entonces cuando busquen luz, solo encontrarán oscuridad y tinieblas, y si todavía rehusan a escuchar, mire lo que dice el Señor, si aún así rehusan y no quieren entregarse a mí, y no quieren obedecerme a mí, verso 17, lloraré a solas a causa de su orgullo. Hermano, pregúntele a mi esposa, hay noches donde yo no consigo el sueño, pensando en la condición del hermano, de la hermana o del amigo, y qué voy a hacer, cómo vamos a solucionar, y a veces tendrá uno que derramar lágrimas, no sé, pero hermano, ver al Señor derramando lágrimas de dolor, de angustia, porque los suyos, o quizás la gente no quiere escucharle. ¿Y sabe qué dice? Verso 17. Mis ojos no podrán contener las lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al desierto. El Señor no quería llevarlos al desierto. Les quería dar a entender por los profetas de una y otra manera cómo actuar, cómo andar, pero como no quisieron entender, el Señor llora, dice, no pude contener mis lágrimas y los tuve que llevar al desierto. Yo le aseguro, vea, yo veo a Axel, esa ternura, esa delicadeza, y castigar a mi hijo me duele. ¿Cuánto les ha dolido verdaderamente castigar a un hijo? Eso duele, ¿cierto?
eso duele. Pues el Señor dijo, aunque me duela, tendré que llevarlos al desierto, porque es la única manera para que aprendan. Y usted dirá, no, en el desierto aprendieron todo. Porque aquel que no ha reconocido quién es Dios y que sigue en su orgullo y en su arrogancia nunca lo va a reconocer, porque aunque fueron al desierto, siguieron renegando, siguieron actuando mal contra Dios. Y la Biblia dice que no pudieron heredar la tierra. Habían espías que fueron a mirar la tierra, 2 espías. Y los 2 espías analizaron, miraron y había cultivo, había todo muy bonito. Y llegaron y hubieron 10 espías que hablaron mal. Y dijeron, no, esa tierra es horrible, eso hay que pasar por unos cosas muy tremendas. Pero hubieron 2 espías que decían al pueblo, es una tierra muy buena, ánimo, vamos para allá. Hermanos amados y amigos, hoy quiero decirles, nos espera una Canaán, no material, sino espiritual. Yo quiero decirles algo bueno, pero no deje que el Señor lo atraviese por estas situaciones que tuvo que atravesar Nabucodonosor y que tuvo que atravesar al pueblo de Judá para podernos hacer entender que solo Él tiene el dominio, que solo Él tiene la gloria, que solo Él tiene la alabanza, que solo Él tiene la salvación de su alma. Porque Dios atiende a los humildes, mas al altivo mira de Dios. ¿Será que en esta noche habrá alguien con humildad que pueda decir, voy a reconocer a este Dios como mi único Dios? Quiero invitar a un amigo que se ponga en pie, hermano, póngase en pie, tenga la bondad. Pero quiero invitar a alguien, sea un hermano, sea un amigo, que pueda venir a este lugar y pueda decir, Señor, yo no quiero caer en tal ejemplo de desobediencia nunca. Yo quiero atenderte, siempre quiero tener humildad, que cuando tú me enseñes algo, yo lo pueda aceptar con humildad. Aleluya, ven amiga, qué bendición. Si habrá otro amigo, también lo invito para que pase aquí y pueda decir, hombre Señor, perdóneme si usted me ha hablado de muchas maneras, pero yo no he querido entender. Perdóneme, por favor perdóneme, Señor. No quiero pasar momentos tan difíciles, no quiero pasar momentos de angustia, como la pasó este rey, como la pasó quizá el pueblo de Judá. Que tenga que decir el Señor, ya no sirves para nada. No, Señor, guárdame de eso, guárdame. No quiero ser destruido. No quiero ser destruido, Señor, por tu ira, porque tu ira llegue a mí. No. Quiero que tú me salves de esta generación perversa. Pero también quizás habrá un hermano por allí, que bueno que le diga, Señor, yo he conocido tu nombre. Quizás muchas veces me han instruido, me han dicho cosas, pero yo me he sido demasiado humilde para aceptarlas. Oh Señor, quiero que tú me atiendas cuando esté contigo, cuando clame a ti. El salmista decía, oh, que el rey nos oiga el día que lo invoquemos. No hay nada más hermoso que nosotros podamos clamar a un Dios y que Él nos responda. Pero qué difícil que a pesar de que multipliquemos la oración, que a pesar de que estemos orando a Dios, Dios nos responda. Esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti. Ayuda a los amigos en esta hora. Oh Señor, en esta hora le presentamos a los amigos. Hermano de evangelismo, vamos a orar por estos amigos. Vamos a orar por estos amigos. Hermano Rey, vamos a acerquémonos y vamos a orar por los amigos. Vamos a invocar el nombre de Jesús sobre sus vidas. Aleluya, Señor, mira a los amigos en esta hora. Oh, Señor, que tu misericordia se extienda a ellos. Quiero que
todo aquel que trabajado y cargado tenga sed. El cual la cruz del Calvario por amor de usted, amigo. Y escuchar Y escuche, por favor, no deje pasar por alto esta invitación. ofreciendo a todos Cristo. No ignore, por favor, no ignore la palabra, no ignore el consejo. Del cansancio de